¿Qué tal, morro? Que soy Ángel Estado de X0 con número. ¡Adivina dónde estoy! Y el día de hoy vengo al barrio de la Asunción, aquí en la alcaldía de Xochimilco. Ahorita les voy a mostrar un poco de la historia, pero en este lugar, pues es un lugar que también está cerca del centro de Xochimilco. Y muy importante es que, pues bueno, un servidor también de repente el 27 y 28 de agosto hace una excursión, el cual sale de este barrio de la Asunción y vamos a la peregrinación de Chalma. Es un día, así que pues también si quieres informes en la parte de abajo. Vamos a ver entonces esto. La Asunción Cuacaltzingo, en náhuatl, donde están los colhuas de gran importancia. Es el barrio ubicado en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Este barrio está ubicado en el sur de las Chinampas y al norte con la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Se encuentra cerca de los barrios del Rosario, La Guadalupita y Tlacuapa, a un costado de San Esteban, Tecpapan. Es uno de los 17 pueblos originarios que conforman el centro histórico de Xochimilco. La capilla está a 17 minutos de la estación del tren ligero Xochimilco, a 10 minutos de la torre del reloj de Xochimilco. Es un barrio de chinampas, calles irregulares y torcidas, adornadas por procesiones religiosas. El nombre en náhuatl es traducido como el lugar de culhuas cerca del agua. Sus orígenes datan al señorío de Culhuacán, hoy en la alcaldía de Iztapalapa. Algunos llegaron en 1525. El barrio de la Asunción, Colhuacantzingo, era originalmente el 20º barrio de Xochimilco. Sin embargo, la epidemia de Cocolistli, que devastó el barrio de Xaltocan en 1576, diezmó a la población de 3 de los barrios. En la capilla de la Santísima Virgen de la Asunción, esta capilla es el centro religioso del barrio. Data de 1680 y se construyó con piedras de un templo preexistente. El campanario es del mismo siglo, aunque todo el templo fue restaurado en 1827. Casi todos los adornos neoclásicos son de ese siglo. Construido con piedras volcánicas y piedra caliza sobre un templo indígena. Contiene una escultura de ascenso de María y un órgano del siglo XVII. En 1935, el campanario sufrió daño por el impacto de un rayo. No fue hasta 1993 que fue reparada. El 15 de agosto de cada año se celebra del Día del Ascenso de María e incluye pirotecnia y procesiones. Al norte del barrio de la Asunción se encuentra Lozano Chinampera, donde todavía productores producen hortalizas para la distribución de Xochimilco. Por cierto, en 1827 fue restaurada la iglesia y a mediados de 1932 fue declarada un monumento nacional. Durante el siglo XIX fue intervenida y adicionada con el estilo neoclásico, con arcos, contrafuentes y un moderno retablo de finales del siglo pasado. Se anexan a las festividades el Jueves Santo en Semana Santa, donde son las 7 visitas. Posteriormente, el Domingo de Quema de Judas, que es el último domingo de Semana Santa. Así que te muestro un poco de este lugar. Pues el día de hoy, como estamos observando, la iglesia está cerrada porque está generando una remodelación, el cual, pues bueno, creo y considero que tenían las fechas exactas para la festividad de esta fiesta, y el cual, pues lamentablemente, pues no tienen una buena planeación cuando realizan este tipo de cosas o actividades, ¿no? ¡No me simpatizas! Sin embargo, el día de hoy estamos aquí en este barrio, en donde van a poder venir a disfrutar con la familia y sobre todo disfrutar de esos antojitos mexicanos que siempre aparecen en ese lugar. Este barrio se llama Colhuacantzingo, el cual, pues bueno, es en náhuatl, o más bien ya traducido en náhuatl, es el lugar de los Culhuacán. Entonces, pues es un poquito de historia en donde podemos ver también esta festividad como en otros barrios y pueblos que hemos estado visitando. Pero el día de hoy, pues nos ocurre así que una brisna ligera. Estamos aquí entonces, pues viendo los preparativos, porque este 15 de agosto es la festividad de este lugar. Así que vamos a ver un poquito de lo que se presenta el día de hoy. Y como les estaba comentando, pues bueno, en este lugar, en la plazuela del barrio de la Asunción, es donde un servidor de repente hace excursiones el 27 y 28 de agosto para ir a la tradición de el viaje al Señor de Chalma al Estado de México. Así que también, si quieren informes, pues pueden mandarme un mensajito para que ustedes puedan disfrutar de ese viaje, el cual a partir de las 4 de la mañana salimos de esta zona. Y bueno, a diferencia de los pueblos que hemos estado visitando, pues los barrios normalmente
festejan solamente un día. Hace un momento, pues bueno, estábamos observando que hay un grupo de chicas que están danzando. El paso del pingüinito, mira el pingüinazo con el medio metro, ¡ah, medio metro! Normalmente pues vienen grupos, algunos grupos musicales de danza, el cual en todo el día disfrutan de esta festividad. Y ya los locales de comida, digamos, pues algunos snacks, pizza, papitas y antojitos mexicanos se presentan en este lugar. Y como les estaba comentando, pues bueno, en esta parte en donde estamos observando es la parte de los juegos mecánicos, que tanto para niños como para adultos pueden disfrutar el día de hoy. Y pues más antojitos con pura comida, como no. Si no te invitaron a la fiesta, pues acá te puedes venir a degustar comida de antojitos mexicanos. Y pues claramente no pueden faltar los cócteles tradicionales que vienen de diferentes partes de los pueblos, en donde van a poder disfrutar, comprar para la familia o simplemente para ustedes. ¡Qué rico! Bueno, que es una breve reseña de este lugar, de este barrio de la Asunción en la alcaldía Xochimilco, en donde van a poder disfrutar de estas festividades. Sígueme, comparte, dale la manita de me gusta y pues nos vemos en el próximo video, que vienen más sorpresas. Desde este lugar nuevamente les comento, pues si quieren ir nuevamente a Chalma, pues está la invitación por una excursión que un servidor realiza desde más de hace 20 años. Pero el día de hoy, pues te voy a invitar que te suscribas, compartas y le des me gusta. Soy Ángel Cerdeguis, 0 con número, ya estamos en contacto.